Teleamazonas presenta 24 horas con María Gracia Costa. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. Alcaldes reaccionan ante los comunicados de Pfizer y AstraZeneca en los que indican que solo vendrán vacunas a los gobiernos centrales. Según la alcaldesa Cintia Viteri, esto solo ratifica la necesidad de tener una autorización del gobierno. A esta hora hacemos contacto con Dayana Monroy para que nos amplíe la información. Dayana, muy buenas tardes. Te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Así es, los alcaldes aseguran que lo único que hacen las farmacéuticas AstraZeneca y también Pfizer con el comunicado es ratificar lo que ellos ya han dicho. Necesitan de una autorización por parte del gobierno central para poder realizar la compra de las vacunas contra el COVID-19. Pese a que desde el gobierno central el ministro de Salud ha dicho que la compra es indelegable, los alcaldes insisten en que sí es posible y ponen como ejemplo compras que han realizado otros municipios del mundo. Nosotros tenemos las reacciones ante el comunicado de ambas farmacéuticas. Veamos. El comunicado en el que Pfizer dice que su vacuna no está a la venta en ningún canal privado ni a gobiernos distintos a los centrales. Y AstraZeneca que la suya se suministrará exclusivamente en el plan establecido por el gobierno central del Ecuador. Parece oficialmente dejar fuera de cualquier negociación a los municipios. Pero la alcaldesa de Guayaquil no lo toma así. Es decir, ratifican nuestra posición, que sin el decreto ejecutivo para delegar esa función o acuerdo ministerial para delegar esa función y sumarnos, porque no queremos hacerlo solos, sumarnos al ente regulador y al competente en salud, que es el Ministerio de Salud, necesitamos que ellos nos den la autorización. Esto pese a que el ministro de Salud ha dicho que la compra es indelegable. Viteri asegura que sí es posible y pone como ejemplo México y Brasil, donde los municipios han intervenido. Según la alcaldesa, había negociado ya 2 millones de dosis, 500,000 con AstraZeneca. Pero ¿cómo es posible haber logrado esto si las propias farmacéuticas dicen que no suministrarán sus vacunas a los GATS? Tú hablas con los representantes aquí. El ministro nos dijo a nosotros por escrito que le pidamos a la compañía que nos diga que sí nos puede vender. Y nosotros le dijimos al ministro, señor ministro, no nos va a dar nunca esa autorización la compañía. Dice también que insistirá con su pedido, aunque a su vez reconoce que si finalmente se da esta autorización, va a depender de la producción de las farmacéuticas. Bueno, eso solo lo puede garantizar el laboratorio, yo no soy el laboratorio. Y si AstraZeneca no las tiene, entonces iremos a la vacuna rusa. Y si las rusas no las tienen, iremos a las chinas. Los alcaldes dicen que seguirán a la espera del acuerdo ministerial o decreto que el gobierno ha dicho no es posible emitir. Para Viteri únicamente por temas políticos, para el gobierno central por temas jurídicos y logísticos, dicen. Todo esto en un país donde solo se han vacunado 69.030 personas. La alcaldesa de Guayaquil aseguró también que en el caso de la farmacéutica que elabora la vacuna rusa Sputnik V y también la china Sinovac, ellos han asegurado lo mismo, que no van a vender la vacuna si antes no existe una autorización del gobierno central, mientras del otro lado avanza el plan únicamente en la fase 0 y 1 por parte del gobierno de una forma bastante lenta. Ustedes siguen con más información, tengan buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también, Dayana, y muchísimas gracias. Y por primera vez, Ecuador participará en un estudio clínico de vacunación en fase 3. La Agencia de Regulación Sanitaria y el Comité de Ética aprobaron el desarrollo del estudio en suelo ecuatoriano de la vacuna contra el COVID-19 elaborado por un laboratorio privado chino. Participarán al menos 5.000 ecuatorianos. Una nueva vacuna recombinante para prevenir el COVID-19 será aprobada en Ecuador. Tras pasar las fases 1 y 2 y con la aprobación de los entes reguladores, el laboratorio privado chino Anhui Sifei Longcom desarrollará en el país el estudio de fase 3. Así lo explica el gerente de Biodimed, laboratorio que se hará cargo del estudio con sus centros. La primera ocasión que en el país se va a hacer un estudio clínico en la fase 3 con una vacuna. Nunca antes se había hecho. Según el docente y médico investigador Enrique Terán, es una gran oportunidad para el país y se marca un hito a futuro. Ahora tenemos nosotros más de 18 que están en fase 3, en fase terminal. Pensando a largo plazo para la inversión del país, puede resultar costo efectivo. Cada una de las vacunas al final se equipara por la protección que puede dar más allá de
por la forma de administración. La ZF-2001 es una vacuna integrada por 3 dosis. La vacuna utiliza subunidades proteicas y no se elabora a partir del virus. Además, se coloca de forma doble y controlada. Es un estudio comparativo. Por lo tanto, unos van a recibir el activo, la vacuna potencial, y otros van a recibir simplemente placebo, es decir, un comparador inactivo. Esta es una vacuna que utiliza solamente la subunidad proteica de la cápside viral y por lo tanto no puede causar la enfermedad, por ejemplo. En principio se prevé que participen 5.000 voluntarios que recibirán una vacuna en el día 0, una en el día 30 y otra en el día 60. Para esto deben inscribirse los mayores de 18 años, sin límite de edad, que no tengan alergias o enfermedades de la sangre y tampoco embarazadas o en periodo de lactancia. Es muy probable que podamos tener acceso a más dosis para incluir más pacientes en el estudio y necesitamos que se inscriban y que participen. Hay unos links en nuestras páginas, tanto institucional de Biodimed como una especial que se llama vacuna COVID-19 biodimed.com. Este estudio durará 1 año, pero también existiría interés en el país por parte de laboratorios en India, Taiwán y Corea del Sur para desarrollar estudios. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Avanza la primera jornada de vacunación masiva para los adultos mayores en 400 puntos y 6 coliseos de Bogotá, Colombia. Lo hacen con el nuevo lote que llegó de la farmacéutica Sinovac al país y que fue distribuido por distintos territorios. Bogotá inició la vacunación masiva de adultos mayores de 80 años en 400 puntos repartidos por toda la ciudad, entre los que hay coliseos deportivos y la Universidad Javeriana. Según la Secretaría Distrital de Salud, la estrategia permitirá inmunizar a más de 160.000 personas de más de 80 años. Colombia sumó otros 78 decesos por COVID-19, con lo que por tercer día consecutivo el número de defunciones se mantuvo por debajo del centenar, según el informe diario del Ministerio de Salud, que también confirmó 3.511 nuevos contagios. De esta forma, el país acumula 2.282.372 casos de coronavirus y 60.676 víctimas mortales. Según la información, de las 78 muertes contabilizadas, 70 ocurrieron en días anteriores, una señal de que la pandemia, que tuvo su segundo pico a mediados de enero, entró nuevamente en un valle con cifras moderadas de contagios y muertos. Pese a que el panorama mejora, la alcaldía de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, en el norte del país, declaró la alerta roja hospitalaria, teniendo en cuenta los resultados que arrojan los indicadores del tablero de control y seguimiento a la pandemia en la ciudad. La medida, explicó la alcaldía, se tomó porque los indicadores muestran un aumento de los contagios de COVID-19 en la primera semana de este mes, así como una mayor ocupación de las unidades de cuidados intensivos, que alcanzó el 78% el pasado 6 de marzo. Las autoridades atribuyen esa situación principalmente a la indisciplina social tanto de los habitantes de la ciudad como de los turistas. Revisamos otros temas. El recién posesionado ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, se mostró preocupado por el estallido de violencia registrado hace 2 semanas en 4 penales del país. Este miércoles recorrió la cárcel regional del Guayas y ofreció buscar alternativas para resolver la crisis carcelaria. 38 de los 79 crímenes que se reportaron tras las rejas el pasado 23 de febrero ocurrieron en las cárceles de Guayaquil. Durante los últimos días no se han registrado nuevos estallidos de violencia en el sistema penitenciario, pero se sabe que quizás solo se trate de una tregua. El recién posesionado ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, recorrió este miércoles las instalaciones de la cárcel regional del Guayas. Lo acompañaron el comandante general de la policía, Patricio Carrillo, y el gobernador de la provincia, Luis Chonillo. Martínez reconoce que los problemas en el sistema penitenciario no son pocos y que el tiempo para hacer algo que permita resolverlos no sobra. Venimos a conversar con el personal, venimos a evaluar el estado de las instalaciones, de los equipos y obviamente tomar cartas en el asunto, políticas o acciones que podemos tomar de manera inmediata y políticas a largo plazo que debemos de ir construyendo con otros actores para poder tener un verdadero sistema de rehabilitación en donde haya algo de orden, exista obviamente disciplina
y que no pasen los sucesos lamentables que tuvimos hace un par de semanas. La Corte Constitucional ha llamado ya la atención al gobierno por no haber diseñado un plan que permita atender eficazmente todos los problemas de los penales del país tras 2 estados de excepción. Martínez dice que en su gestión trabajará por ello. Una de las estrategias es obviamente evitar tener gente de bandas contrarias, de bandas rivales, pues en los mismos pabellones, organizarlos de tal forma en que estén separados, estén completamente distantes y de esa forma evitar que se presenten estas situaciones. Se ha venido trabajando de esa manera para poder lograr pacificar estos recintos. Y es que asegura, pese a que la autoridad encargada del control de los penales del país es el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, la actividad de las mafias al interior de las cárceles se traslada a las calles, donde el control sí es de su competencia. Asegura que no se puede resolver lo uno sin lo otro. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Un policía resultó herido tras el atentado con explosivos a instalaciones de la Policía Nacional y de la Fiscalía en El Triunfo, provincia del Guayas. El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles en el cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas. Las sedes de la Policía Nacional y de la Fiscalía fueron atacadas con explosivos. Utilizaron un material explosivo que es de fácil ubicación en el mercado, viene aparentemente de fabricación peruana. Esto se utiliza para temas de minería. Este artefacto fue lanzado desde el exterior, luego del cometido este atentado, los autores se trasladaron en una motocicleta que estamos nosotros ya tratando de ubicarlos. El hecho dejó como saldo un herido. La unidad de policía lucía así tras el atentado. Se divisaban los vidrios rotos, incluso en el suelo las huellas de la explosión eran visibles. Se investigan las posibles causas. Que lo que pretenden es dar un mensaje de amedrentamiento, atemorizar a la Administración de Justicia, Fiscalía, Policía Nacional, los entes más visibles. También nosotros creemos que hay la posibilidad de que esté ligado al tema de las cárceles. No me quiero adelantar, pero estoy seguro y convencido que son estas disputas territoriales por el consumo, por el tráfico, microtráfico y tráfico de drogas. Mientras, este era el panorama en las oficinas de la Fiscalía en El Triunfo. La afectación estructural era evidente. Ventanales y puertas rotas. Parte de la luminaria estaba en el suelo. Ya se está realizando las operaciones básicas de inteligencia, los allanamientos, para poder determinar a los presuntos responsables de este hecho y llevarlos ante la justicia. Fiscalía señaló que ya se inició una investigación y se levantaron indicios en el lugar. No hay personal herido porque estábamos en horas de la madrugada y el personal estaba a llamadas. Hasta el sitio llegó el gobernador del Guayas, Luis Chonillo, la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, y el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, quien señaló que se investigan las motivaciones del ataque, pero apunta que se debe a una respuesta ante la acción policial contra el delito de extorsión que ocurre en este cantón. Al momento se han revisado las cámaras de seguridad en busca de indicios que permitan dar con la identidad de los atacantes. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Seguimos informando. Los candidatos presidenciales finalistas para la segunda vuelta electoral, Lasso y Arauz, sí pagarán las asignaciones atrasadas que actualmente reclaman los municipios. Los alcaldes se reunieron con los 2 candidatos por separado. Los 221 alcaldes del país obtuvieron hoy el compromiso de los 2 candidatos presidenciales finalistas para que les reconozcan y paguen en su eventual gobierno más de $1.000 millones que reclaman como asignaciones atrasadas al actual régimen. La deuda actual, por cerca de $1.050 millones aproximadamente, la vamos a pagar. Y la vamos a pagar con recursos del gobierno, amigos. Con recursos del gobierno. El candidato de UNES, que fue recibido después de Lasso a partir de las 11 de la mañana, también reconoció como deuda del gobierno central el reclamo de los alcaldes y se comprometió a pagarles en partes. El primer desembolso vendrá máximo en el primer mes de nuestro gobierno por hasta $400 millones de la deuda que tiene el gobierno con los GAP, y el resto obviamente nos sentaremos para poder negociar un cronograma y la modalidad de pago. Esto se asemeja mucho a la piramidalización de capitales. El gobierno tiene una deuda con los municipios por $1.050 millones, pero no puede tomar
municipio para pagarle a los municipios. Eso es trampa. Aunque los candidatos presidenciales se reunieron por separado con los alcaldes, no perdieron la oportunidad para criticar a su adversario en su visión y propuestas frente a los municipios. Las hipocresías de quienes hablan de supuestamente cubrir las obligaciones, pero que con sus votos en la Asamblea aprobaron esa ley de ordenamiento de las finanzas públicas y dieron cabida para que se recorte el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados. Y ambos coincidieron en la necesidad de reformar el Código de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que le impide al actual gobierno entregar las asignaciones en el monto que demandan los alcaldes. Va a seguir existiendo una ilegal retención de dinero de los municipios, de las prefecturas. Tenemos que terminar con el cuento. Y ese cuento termina con la reforma legal que nosotros enviaremos a la Asamblea Nacional para que en los primeros 30 días de gobierno sea aprobada. Rápidamente va a establecerse el marco legal para que nos podamos ahí sentar y acordar los cronogramas correspondientes. Ambos candidatos aceptaron la invitación de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas para dar respuesta a varias inquietudes de los 221 alcaldes del país que hicieron una pausa esta mañana en su reclamo al gobierno por las asignaciones que les adeudan. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y el candidato a la presidencia por Pachacutic, Yacu Pérez, rindió su versión en fiscalía dentro de un proceso que investiga un supuesto fraude electoral. La denuncia que dio inicio a esta indagación previa fue presentada el 12 de febrero. Daniela Valencia informa. La indagación previa por el delito de fraude electoral empieza a tomar forma aquí en la Fiscalía General del Estado con algunas diligencias. Este miércoles debía rendir su versión el coordinador del movimiento Pachacutic, Marlon Santi. Sin embargo, solicitó su diferimiento por cumplir agenda en otra provincia. Quien sí atendió este llamado de Fiscalía fue el candidato a la presidencia, Yacu Pérez, quien además de referirse a los hechos, entregó documentación que demostraría una proyección estadística que lo ubicaría en la segunda vuelta electoral. Durante 4 días, con el 97% del escrutinio realizado, estuvimos en segundo puesto. Al 5.º día nos bajaron al 3er puesto. La única manera de transparentar el resultado electoral es abriendo las urnas en las provincias donde hemos demostrado que hay actas con inconsistencias y que eso necesariamente nos llevaría cómodamente a pasar a la segunda vuelta. A su salida dijo además que insistió en que se realice un peritaje a los sistemas informáticos. La denuncia por fraude electoral fue presentada por representantes de Pachacutic el pasado 12 de febrero. El 18, Fiscalía anunció que iniciaba con una indagación previa. Dentro de esta causa deberá rendir su versión el día de mañana la esposa de Yacu Pérez, Manuela Pic. La Unión Nacional de Educadores está de acuerdo con las nuevas reformas a la Ley de Educación Intercultural, pues establece que la remuneración base de los docentes del sector público sea de $1.000. Por su lado, los estudiantes secundarios celebran que el bachillerato por especialidades regrese. Las reacciones sobre la decisión de la Asamblea no esperaron. Ahora la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece un bachillerato con especialidades, es decir, se elimina el bachillerato general unificado. Por ejemplo, bachilleratos en ciencias básicas, en técnico, en tema productivo, en tema de artes, de cultura y patrimonio. Para los representantes estudiantiles, esto es un logro. PGU no te preparaba para el ingreso a la universidad y que era un modelo educativo copiado de otros países. Hoy, con el bachillerato por especialidades por áreas del conocimiento, vamos a tener una orientación vocacional para así ir a la universidad con bases y no tener una deserción como actualmente tenemos. En estas reformas también se incluye la disposición 17ª, que dice que los procesos de evaluación de estudiantes de bachillerato en ningún caso podrán ser considerados como mecanismo para la admisión al sistema de educación superior. Esto respecto al examen del ser bachiller. Hacemos es ponerle un candado, Andrea. No les pueden imponer al bachillerato que esta evaluación sea indispensable para seguir estudiando en la universidad. Nosotros no eliminamos ninguna de las dos evaluaciones. Lo que establecimos es a nivel legal que las mismas no podrán ser evaluadas
en una misma prueba. Llama, como dije, a que se debata urgentemente la reforma a la LOES para que así no nos sigamos quedando fuera. El examen para ingresar a las universidades se mantiene y es obligatorio para obtener un cupo. Por otro lado, desde la UNE también celebran estas reformas a la LOEI porque igualan la remuneración del magisterio con una escala salarial. En estos momentos sería $1,000 lo que se aprobaría como salario de los maestros en el escalafón. Se valora el tiempo de servicio también de años de experiencia de los maestros en el escalafón. Los maestros y estudiantes piden que el Ejecutivo viabilice esta normativa lo más pronto para que se pueda aplicar. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. A casi 3 meses de la inauguración del sistema Aerovía en Guayaquil, la afluencia de usuarios llega apenas al 30% de lo esperado. Expertos coinciden en que la poca aceptación que ha tenido difícilmente repuntará. La Aerovía, un mal negocio. Viernes 5:30 de la tarde, hora en que para muchos termina la jornada laboral, es decir, hora de tráfico, de largas filas en las estaciones de la Metrovía, de aglomeraciones en los articulados y de mayor afluencia en las paradas de los buses de transporte intercantonal y urbano. Porque esto, pese a la gran alternativa que se suponía representaría la Aerovía para quienes se mueven entre Durán y Guayaquil todos los días, no ha cambiado. O sea, me gusta la Aerovía, pero no la puedo usar todo el tiempo. Entonces no me sale rentable. Es mejor hacer un solo transporte nomás, con la cooperativa La Verde. Porque me queda más cerca el transporte que voy a coger, porque estoy por la parte del recreo. Así lucía a la misma hora la estación Abel Gilbert en Durán del sistema de transporte aéreo suspendido, vacía. Al igual que la estación Los Cuatro Mosqueteros, ubicada en la intersección de las calles Loja y Malecón, centro del puerto principal, y es la tónica general. Las cabinas la mayor parte del tiempo circulan de esta manera, con un usuario, con 2, máximo con 3. Muy pocas veces con los 5 que en estos tiempos de pandemia podrían ingresar a las 154 cabinas que hay. De hecho, la Aerovía cerró su primer mes de servicio el 21 de enero del presente año, registrando solo el 30% de los usuarios proyectados. Sus administradores al día esperaban transportar 40.000 pasajeros, lo que significaría una recaudación diaria de $28.000. Pero la realidad es que entre lunes y viernes, de acuerdo con datos recopilados desde la inauguración del proyecto el 21 de diciembre de 2020 hasta el 14 de febrero pasado, se ha llegado a un promedio de 5.397 pasajeros. La media en horas pico incluso es de apenas 3.000 usuarios. No es la demanda que esperábamos. Obviamente tenía que la gente poco a poco ir demandando el sistema. El problema es que la pandemia hace que la demanda caiga. Para mí no es novedad que no se estén cumpliendo con las cifras esperadas. Lamentablemente se construyó una retórica, un discurso político a partir de este proyecto que tiene fuertes intereses económicos y se colocaron unas cifras que eran difíciles de poder cumplir. Es David Hidalgo, arquitecto y urbanista, quien ha cuestionado duramente el proyecto desde su concepción. Aquí lo que el municipio hizo fue tener una población objetivada por esa condición que tiene la población de Durán, que necesita ir a trabajar en su gran mayoría a Guayaquil, y ya los testimonios de los usuarios solo corrobora lo que siempre se dijo. Hidalgo concluye en que la Aerovía no es realmente un sistema de transporte masivo. ¿Cómo se vende este proyecto? Inicialmente se lo vende como un proyecto de un bus aerosuspendido. Entonces ya la ciudadanía se hacía la idea de que se iba a movilizar en una especie de bus aéreo, cosa que nunca fue real. Y la gran realidad es que siempre fue un teleférico. Solo los sábados y domingos la concurrencia aumenta, y en los feriados. Pasó en carnaval y en fin de año, aunque tampoco se llegó a lo proyectado. Unos 9.582 pasajeros al día utilizaron la Aerovía. Jackson, propietario de un comedor situado frente a la estación de Durán, lo confirma. Sí, el feriado fue bueno. Lunes a viernes un poco menos, pero fines de semana ya no mejora. Eso significa que el ecuatoriano ve al sistema de transporte aéreo suspendido como una atracción turística. Elizabeth y Juan, oriundos de la capital, la única vez que lo usaron fue para dar un paseo con su familia. Aprovechando la oportunidad del viaje quería conocer, así que ha estado muy impresionante la vista de Guayaquil.
pese a los números en contra. Recientemente se le reforzó aún más su perfil turístico con vallas que reproducen a gran escala obras de artistas nacionales e internacionales en el centro de Guayaquil. La galería del proyecto Aeroarte, como se denomina, fue inaugurada el 19 de enero de 2021 por la Fundación Municipal Siglo XXI, a través de la cual se destinaron $980,000 más. Otro punto en contra, según los expertos, es el precio del pasaje de la aerovía, 70 centavos. Creen que para que el sistema sume usuarios hay que bajarlo a 50 centavos máximo y el Cabildo porteño tendría que subsidiarlo. Es posible que si se baja el valor de la aerovía, en lugar de transportar 4 o 5 mil pasajeros que se está transportando hoy, van a utilizar 6, 8 o 10 mil pasajeros, y eso pues es una mayor recaudación. Yo no soy muy partidario de los subsidios porque eso causa distorsiones en la economía. El costo total de la obra, que empezó a finales de 2017, es de $134 millones. El 85% de los fondos, $114 millones, provino de un préstamo que le hizo la Agencia Francesa de Desarrollo al municipio de Guayaquil a 15 años plazo, con 5 de gracia y al 4.88% de interés anual. Es decir, a partir del 2022 la ciudad deberá hacer un desembolso anual de cerca de $13 millones por lo adeudado, mientras que el 15% restante, 20 millones, corresponde al consorcio extranjero integrado por las empresas Sofratesa y Pomasa. La concesión dura 28 años, como consta en el contrato de alianza estratégica, para realizar los diseños definitivos, suministro, construcción, montaje, puesta en marcha, funcionamiento y operación de la obra. El 8 de septiembre de 2017 firmaron las partes. De un lado estuvieron Jaime Nebot y Andrés Roche como representantes del Cabildo y de la Autoridad de Tránsito Municipal, y del otro, Luis Maldonado, procurador común del consorcio y representante de Sofratesa. Esto va a beneficiar a cerca de 40.000 personas que hoy día hay veces pagan 2 y 3 transportes de Durán y que en horas picos se demoran más de 1 hora. Ante las críticas, Roche siempre sostuvo que la aerovía aliviaría uno de los problemas de tránsito más duros de la ciudad, el cruce por el puente de la Unidad Nacional. Pero guayaquileños y duraneños se siguen movilizando en buses, en vehículos propios y en articulados, o hasta en taxirrutas, aunque cuesten un poco más. No sé cuál será el destino de esto. Luisa María Heredia, 24 horas.